días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, hoy jueves 18 de enero del año 2024. Caramba, señor Caballero, 18 de enero ya se va a acabar el mes de enero. Agradecidos como siempre de estar en su sintonía para llevarles todas las informaciones más importantes que ocurren dentro y fuera de nuestras fronteras. Señor Caballero, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días. Bueno, hoy cargados de mucha información, así como todos los días, y como tú lo dices muy bien, en este vertiginoso y muy rápido mes de enero, que no deja de ser noticioso, sobre todo por lo que ha sido la entrega de este informe anual del jefe de Estado el día lunes ante la Asamblea Nacional, y que progresivamente hemos visto y muy al detalle lo que ha sido, cómo se va desmenuzando punto por punto de este informe ha presentado el jefe de Estado ante la Nación. Y el día de ayer también en su podcast ha tenido invitados especiales, acompañado como siempre por la primera combatiente. Así es, un podcast que estuvo acompañado de la primera combatiente y también de la juventud venezolana. Génesis Garfega sube una nueva tarea ahora con esta gran misión de la juventud que ha anunciado el jefe de Estado venezolano. También estaba allí Héctor Rodríguez, el gobernador del estado Miranda. Bueno, y haciendo un análisis también más profundo, se sigue ahondando en este tema de lo que fue la presentación de la memoria y cuenta del jefe de Estado venezolano, de lo que fue todo este año 2023, todos esos retos a los cuales se enfrentó el gobierno bolivariano y cómo salimos airosos, tanto el gobierno bolivariano como el pueblo venezolano, de todas esas acciones que se venían tejiendo en contra de nuestro país y que se continúan tejiendo en contra de nuestro país. Sanciones, bloqueos, medidas coercitivas, esa necesidad de algunos sectores de mantener la incertidumbre, la zozobra y la desestabilización en nuestro país, eso no ha cesado, eso se mantiene. Y este año 2024 tenemos que estar pendientes porque viene con más fuerza que nunca. Recordemos que estamos en un año electoral, sin embargo, cómo se sigue saliendo al paso y se sigue afrontando con mucha entereza, ¿no?, todas esas acciones, y eso no escapa el tema económico tan importante. No escapa el tema económico, y que ha sido abordado por el jefe de Estado, acompañado, por cierto, como ya lo decimos, Génesis Garfega, que ha sido designada para esta importante gran misión que va a englobar todo lo que tiene que ver con la juventud. Pero el tema, sin duda, económico es transversal, y el jefe de Estado durante su programa y este podcast ha reiterado justamente lo que ha sido el avance, las políticas públicas y cómo lo que ha sido este ajuste del ingreso mínimo integral. El jefe de Estado, recuerden ustedes que llega a $100 y como aspecto fundamental, como ha venido desde el año pasado, indexado para hacer frente al tema de la inflación. Ha el jefe de Estado defendido este anuncio y los indicadores en materia económica. Vamos a escuchar. Tenemos una estrategia nueva, una estrategia correcta, exitosa, que está en construcción y va avanzando. Entonces yo viendo que estamos mejorando en los ingresos y buscando nuevas cosas de ingresos que por ahí también tenemos y estamos empezando a desarrollar, tomé una decisión de ratificar el mecanismo de ingreso mínimo integral indexado como mecanismo de economía de guerra para defender el ingreso de la familia venezolana, que fue correcto y fue justo. Por ejemplo, eso yo lo anuncié el 1 de mayo pasado. El abril, hace 9 meses atrás, ¿cuánto era el ingreso mínimo del trabajador público promedio? Cerca de $15. Llegaba a $15. Y yo dije, bueno, vamos a llevarlo con cestatique y bono de guerra a $70, y por primera vez en la historia de Venezuela y del mundo indexado. Naguará, era audaz, era riesgoso, pero yo digo, me la juego. Y salió bien. Y ahora entonces yo llevé ese ingreso mínimo integral para los que ganan mínimo. El ingreso mínimo integral, entonces, que es el piso, llevarlo a $100 indexado, que no se haga agua y sal para los trabajadores activos, para las trabajadoras, en la estrategia que tenemos de recuperación del ingreso real mínimo y de ingreso real global de la familia venezolana, de los trabajadores y las trabajadoras. Son acciones que se toman porque estamos, como le dice el jefe de Estado venezolano, estamos en guerra. No es una guerra de una bomba, no es una guerra
de intervención militar. Estamos en una guerra económica muy fuerte que viene desde años en contra de nuestro pueblo y que de alguna manera hay que salirle al paso, y una de estas medidas que fue adoptada desde el año pasado, que es darle un ingreso superior al que está percibiendo actualmente el pueblo venezolano de esta manera, ¿no? Indexado a través del plan o del carnet de la patria, que es tan importante y que se sigue trabajando. Vamos a revisar, porque es importante como siempre Las hacemos analogías. las analogías y las contraposiciones, lo que pasaba justamente en la Cuarta República, y nos vamos al año 1991. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo lo recogía en este caso Últimas Noticias? Fíjense algo, esto es en el mes de agosto del año 1991, y ese titular que recoge el diario Últimas Noticias para ese momento: nuevamente los ancianos en la calle en reclamo por pago de sus prestaciones. Y esto habla, por cierto, este era el gobierno de Carlos Andrés Pérez, era aquel llamado paquetazo del año 89. Fíjense, los ancianos salían a la calle en protestar por sus prestaciones, por su dinero. Ahora actualmente, recordemos, y también lo explicaba muy bien la vicepresidenta de la República de inicios de esta semana, en lo que son las 7 transformaciones, ejes de transformación que se vienen para este periodo. Ella hablaba de que el ingreso, incluso también de los jubilados, jubiladas y pensionados, de nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, se equiparaba igual, ¿no? O sea, se sigue trabajando de la mano con los jubilados, pensionados y pensionadas de nuestro país para darle también esos beneficios. Recordemos cuántos pensionados y pensionadas no han salido, por no decir el 100% que se encuentran gracias a la Revolución Bolivariana. Eso no ocurría antes, ocurrían cosas como de que veíamos en este titular de Últimas Noticias del año 91, que salían y eran atacados con los llamaban las cisternas, ¿no? Las ballenas, ¿no? Los llenaban de agua, no les permitían. Bueno, hoy por hoy la realidad es otra en este aspecto, pero vamos a también asociarlo lo que tiene que ver con el tema del ingreso y cuánto se le está dando en este presupuesto del año 2024 a todo lo que tiene que ver con el área social, con la acción social. Vamos a ver cómo era en la Cuarta República, allí lo tienen en pantalla. Y allí ven justamente lo que en verde, los que ocurría en la Cuarta República, y en la inversión que era de 40.1%, y hacemos contraste justamente de 25 años de revolución, 77.4% destinado a lo que tiene que ver con la inversión social sostenida, por cierto, sostenida, que mantiene el Estado venezolano, el gobierno, pese al tema de estas sanciones. Mucha gente no se recuerda, pero es necesario, nosotros aquí estamos para recordárselo, qué ocurría antes en la Cuarta República, y esto tiene que ver con el tema justo antes de la llegada del comandante Chávez en materia de pobreza, que la gente dice que ahorita el país está pobre. Bueno, yo quiero presentarles estos números también, que ocurría, esto fue justo antes de la llegada del comandante Chávez, en el año 98. Miren cómo lo destaca el diario Últimas Noticias. Fíjense este titular que tiene aquí el diario, ¿lo tenemos? Ahí está. En el país existe 85% de pobreza total y un 45% de pobreza extrema. Imagínense ustedes, así recibió el comandante Chávez el país de la Cuarta República, 85% de pobreza total y un 45% de pobreza extrema. Estos según datos aportados por el Senda. Ahí están esos datos. Y cómo se cambió, ¿no? Esa pirámide desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Así es, y cuando hablamos justamente de materia económica, hablamos de lo que ha sido el ataque, ¿no?, a la economía de nuestro país a partir de este bloqueo y estas medidas coercitivas. El jefe de Estado, durante su mensaje anual, hablaba como un detalle lo que tiene que ver con el abastecimiento de nuestro país, que supera más del 96%, y que lo destacaba sobre todo porque venimos de un proceso en el cual a Venezuela se le impidió poder importar alimentos en momentos difíciles, igualmente medicinas. Por cierto, en muchísimos rubros alimenticios ya Venezuela cuenta con el 100% de abastecimiento. Fíjense, estos son números que se reflejan con sanciones, con bloqueos, con medidas coercitivas. Recordemos cómo nos las vimos de rudo por allá por el año 2017, ¿no? Cuando se nos bloqueó todo y tenían como bandera el tema del desabastecimiento la derecha venezolana y la derecha internacional, para hacer pensar que en Venezuela nos estábamos muriendo de hambre, y todas esas acciones por culpa del gobierno bolivariano. Así lo querían achacar en las grandes transnacionales de la comunicación. Mira cómo eso se ha revertido, y hoy por hoy, en el año 2023, cerramos con un 3.3 en lo que tiene que ver con el desabastecimiento, y dice: el abastecimiento del 2023 se encuentra en los mejores niveles desde el inicio de la serie del año 2003, es decir, los últimos 20 años, cómo ha cambiado.
Pero en el 79, ajá. Sí, y ahí hay unos picos, bueno, en ese gráfico hay unos picos donde habla justamente de 2015. Recuerdan ustedes que en el 2014 es cuando se firma este decreto, el punto más alto del tema del desabastecimiento, estas medidas coercitivas, y cómo hay un salto, un cambio del año 2020 al año 2021. Y en ese contraste que seguimos haciendo tan importante, vámonos al año 1979 y vamos a ver este medio de comunicación donde habla justamente del abastecimiento y retrata que, dice el titular, no hay comida. Este es un medio de comunicación y para ese momento era lo que retrataba. Fíjense, no había comida, esto era el año 79, esto es la Cuarta República. Aquí, en ese momento, en el año 79, Venezuela no estaba ni sancionada, ni bloqueada, ni había medidas coercitivas, ni había una agresión de manera directa por parte del imperio en contra de nuestro país. ¿Por qué no había? Porque esos gobiernos estaban alineados con, precisamente, con los intereses internacionales. Es decir, que ese tema del desabastecimiento en esa época era por otra cosa, porque querían hambriar al pueblo venezolano, no era por bloqueos o por sanciones, era por esa razón. Y que justamente ahí en el titular dice que no hay comida ni aún cara, dice ahí también. Exacto, ni siquiera ni cara había, no había ni cara ni barata, no había. Vamos a ver otro gráfico, vamos a lo que ha sido el mensaje anual del jefe de Estado este día lunes, donde destaca muy bien, fíjense ustedes ese gráfico en azul, lo que tiene que ver con la educación pública, gratuita y de calidad. El 84.3% de las instituciones educativas del país son públicas y que contrasta con el 15.7% de estas que son de tipo privada. De todas las instituciones públicas, el 93% cuenta con el programa de alimentación escolar. Eso, por cierto, el jefe de Estado lo decía, ¿no? Que incluso en la pandemia, hablando de los comedores, se hacían los alimentos y bueno, estos eran llevados desde estos centros donde estaban las cocinas hasta las propias casas, en el momento más difícil. ¿Esto ocurría o esto fue un balance dado por el jefe de Estado venezolano? Ahora bien, seguimos nosotros con el contraste, seguimos nosotros presentándoles qué pasaba antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. La gente se lo olvida, hay gente que tiene memoria corta, hay gente que habla nada más de lo que está ocurriendo ahorita, no habla de lo que ocurrió antes. Repetimos, y eso lo vamos a reiterar, sin bloqueo y sin sanciones. Fíjense lo que ocurría en la Cuarta República. Vamos a presentar este diario Últimas Noticias de 1998, esto antes de la llegada del comandante Chávez. Fíjense, 1 millón de niños en situación crítica existen en Venezuela, es decir, que esta cantidad de niños no tenían opción a la educación privada, mucho menos pública, mucho menos a la educación privada, porque vivían en una situación crítica en nuestro país. Más de 1 millón de niños. Hay que ver también la relación de masa poblacional en ese momento al actual, ¿no? Entonces, fíjense, seguimos haciendo estas analogías tan interesantes. Vamos a seguir avanzando. Estamos en materia económica, en materia de abastecimiento, en materia educativa. Ahora vamos a presentarles en materia de salud. ¿Cómo hemos ido avanzando en nuestro país en los últimos años gracias a esas políticas que se han venido implementando? Bueno, ahí está este gráfico, Barrio Adentro 1 y Barrio Adentro 2. El jefe de Estado hacía referencia también al tema de salud y sobre todo el número de consultas que se realizaban a través de este sistema de atención primaria. El 2016 destaca aquí 84 millones de consultas, 2017 más de 93 millones, 2018 más de 100 millones, 2019 97 millones y 2020 más de 54 millones. Habla del número de exámenes, el número de vidas salvadas. Fíjense algo, en el año 2020 más de 3.000 vidas salvadas. Estamos hablando de Barrio Adentro 1 y Barrio Adentro 2. Esto es en materia de salud. Ahora bien, si nos vamos al año 1996, ¿cómo era tratado o cómo era el tratamiento que se le daba a la salud en nuestro país? Bueno, fíjense ese titular de El Universal. Agenda de salud elimina gratuidad en los hospitales, mientras que el gobierno bolivariano, desde la llegada del comandante Chávez, una de las prioridades fue el tema de la salud y iban, incluso se mantienen todo el tema de la salud desde las comunidades. En la Cuarta República, este ejemplo del año 96, se buscaba eliminar que la salud fuese gratuita para todas y todos. Otro portal. Ajá. Hay otro portal, el mismo tema. Fíjense ustedes, este tiene que ver, este es El Mundo. Dice el titular, dará luz en una plaza porque no encuentra hospital que la atienda. Estamos hablando del año 1996, ¿no? Y esto justamente habla también y da cuenta acerca de la inversión en materia social que tienen que ver con hospitales, políticas públicas. Recuerden, 44%, estamos hablando en la Cuarta República, 77%
desde el año 1999 hasta la fecha. Fíjense, el jefe de Estado siguió andando en relación a lo que fue este mensaje anual que llevó a cabo desde la Asamblea Nacional, y en el podcast también hacía referencia, ¿no?, a todo lo que tenía que ver cómo nos han intentado, ¿no?, quebrantar la moral del pueblo venezolano con estas medidas, con estas sanciones, con este bloqueo, con esta asfixia al tema económico. Bueno, el jefe de Estado destacaba en el podcast el día de ayer y decía algo muy importante. Él hablaba de que el bloqueo económico se centró en quebrar la sociedad venezolana. Bueno, lo intentó, no lo logró. Vamos a escuchar. Tuvo como objetivo central, quebrar la sociedad. Así es. Y el golpe que recibió la sociedad, pasamos de 54 mil millones de dólares un año de ingresos, 54 mil millones de dólares a 700 millones el próximo año. ¿Qué se resintió? Todos los programas sociales, todas las misiones, todas las grandes misiones, todo se resistió. ¿Qué se resistió? El ingreso de los trabajadores. Llegamos inclusive en algún año un ingreso mínimo a $1, $2, ¿o no? ¿No se acuerdan? Correcto. Desabastecimiento, casi 90%. ¿O no se acuerdan cuando la gente comía mango verde para resistir en su casa? Nuestro pueblo heroico, hermoso. ¿No se acuerdan cuando la gente comía solamente yuca? Hicieron una campaña contra la yuca, que la yuca envenenaba y un poco gente le agarró fobia a comer yuca, pero era lo único que había en la época, mango verde, yuca. Y con los CLAT salvamos a las patrias, que es cuando agarran al ESAT, porque estábamos compensando ya en el 2020 con el tema de las cajas CLAT que traíamos del exterior, no las producíamos aquí. Es una guerra, mira, continua. Atacaron la moneda, atacar la alimentación, atacar el abastecimiento. ¿Es o no? Bueno, ahí está, lo dice el jefe de Estado, y es bueno comentarlos. De 54 mil millones de dólares que le ingresaban al país, muchos de estos productos de la renta petrolera, de 54 mil millones de dólares a 700 millones de dólares. Sin duda lo que fue, y vaya que muy fuerte el tema de la afectación de ingresos al país por de este tema, ¿no? Y para cerrar este tema de las analogías y las comparaciones con cómo estamos viviendo y enfrentando actualmente el tema económico de nuestro país, con todas estas situaciones a las cuales nos hemos presentado. Fíjense, en el 68, hablando por ejemplo en el tema de los servicios públicos, mira lo que se vivía. Ahí está un portal, lo tenemos allí, el portal del Universal, y fíjense, un año, no era un mes, no era una semana, no fueron unos días, fue un año entero, estuvo sin luz y sin agua la población del Guamache, esto es en el estado de Nueva Esparta. Un año sin luz y un mes sin agua estuvo la población del Guamache, ¿ves? Esto ocurrió en el estado de Nueva Esparta, esto fue en la Cuarta República, 11:21 minutos de la mañana. Bueno, ahí está, importante, ¿no? Lo que es importante hacer estas analogías, sobre todo este análisis que hacemos sobre lo que ha sido esta entrega de este informe anual del jefe de Estado a la Asamblea Nacional. Y es importante el debate. El jefe decía que sobre estos 7 ejes de transformación se inicia un debate muy profundo a nivel nacional, lo decía, por cierto, también ayer en su podcast. Vamos de inmediato a revisar otras noticias que son de interés y que vemos a través de las redes sociales. Vamos a iniciar con los mensajes que ha publicado el jefe de Estado venezolano a través de su cuenta en la red social X. Dice así el primero. Hemos creado fórmulas propias para seguir avanzando hacia una nueva época, trabajando intensamente y escuchando a la juventud, a los movimientos sociales y a nuestro pueblo. Vamos por el camino correcto para garantizar los derechos de los venezolanos y venezolanas. Lograremos grandes objetivos para más y para mejor, paso a paso. Avanzamos. Otro mensaje lo ha publicado el canal de la Casa Venezolana de Televisión a propósito de una visita que lleva la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Dice así, ella comentó que durante la reunión con el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, abordaron temas de interés como también las afectaciones de las sanciones al país. Esta reunión se llevó a cabo el día de hoy. Vamos a escuchar qué ha dicho la vicepresidenta. Ahí tenemos el video. Realmente hemos tenido una muy fructífera reunión con el secretario general de esta Organización Marítima Internacional, un latinoamericano, nacionalidad de Panamá. Muy importante, me sentí identificada con los temas que abordamos. El transporte marítimo internacional, porque el impacto que tiene en el comercio internacional, en la economía global en general, cómo este transporte y el comercio se ha venido incrementando, la afectación que tuvo durante la pandemia, y particularmente como Venezuela le manifesté nuestra preocupación de que todas las flotas de barcos y las embarcaciones que tiene PDVSA están
ilegítimamente sancionadas, están bloqueadas. No solamente 39 buques de PDVSA, sino también 30 buques de comercio internacional que han sido sancionados, como ustedes saben, dentro de esta política terrible de agresión económica contra Venezuela. Somos el cuarto país que tiene la mayor cantidad de barcos bloqueados a nivel mundial. Realmente una situación de bochorno. Y por eso nuestra insistencia. El presidente Nicolás Maduro, con mucha valentía, con mucha firmeza, pidiendo el cese de este bloqueo ilegal e ilegítimo que se ha convertido en un verdadero genocidio económico contra el pueblo venezolano. Ajá. Bueno, ahí está la vicepresidenta ejecutiva de la República. Importante esta información también. Fíjense ustedes, nuestro canciller Iván Gil dice lo siguiente: en representación del pueblo y gobierno de Venezuela hemos tomado la palabra en el Comité Ministerial de Movimiento de Países No Alineados sobre Palestina para reafirmar nuestra histórica posición a favor de la causa palestina y resaltar el papel crucial que la MINOAL debe desempeñar para poner fin al sistema de impunidad que beneficia a la potencia genocida, respaldado por Estados Unidos y agencias de la ONU. Solo a través de la justicia podremos alcanzar la paz duradera. Usted puede ingresar a la cuenta de nuestro canciller. Por cierto, bien importante la posición que ha asumido Sudáfrica y ha sido también respaldada esta posición por Venezuela y otros países. Y para cerrar, amigos, vamos a presentarles también un mensaje que ha publicado el Tribunal Supremo de Justicia. Esto ocurrió el día de ayer. Importante comentarlo con todas y todos ustedes. Pues dice de la siguiente manera, dice así: magistrada Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Y es que se han designado las nuevas autoridades del TSJ, los cuales van a estar al frente de... Ahí están. ¿La tenemos ahí entonces? Sí, las magistradas y magistrados que integran la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia designaron por unanimidad a la presidenta de la sala electoral, magistrada Carelis Beatriz Rodríguez, como nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También destaca acá que la sala plena también fue ratificado como primer vicepresidente del Alto Tribunal y presidente de la Sala de Casación Social, el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez. Además fue elegida como segunda vicepresidenta del máximo juzgado y presidenta de la Sala Constitucional, la magistrada Tania D'Amelio. Bueno, importante. 11:26 de la mañana, amigos. Vamos a establecer nuestra primera pausa aquí en su programa Café en la Mañana. Quédese con nosotros a la vuelta. Vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. ¿Cómo le hemos salido al paso a todo este tema del bloqueo, las sanciones, las medidas coercitivas? La gente a veces dice, todo le echan la culpa al bloqueo. Señores, ustedes no tienen idea de cuánto daño le ha hecho estas medidas coercitivas unilaterales al pueblo venezolano. Y hay alguien que sabe en detalle y ha hecho un estudio minucioso de toda esta acción. Ya ahí nos acompaña el viceministro de Políticas Antibloqueo, Williams Castillo, periodista, también analista de todos estos temas tan importantes que acontecen en nuestro país. Él tiene cifras muy detalladas que vamos a dar a conocer en torno al impacto que ha tenido estas más de 900 medidas coercitivas contra nuestro país. Pausa cortica, no se aparte, estamos en TikTok, @café.enlamanana, ¿no? Ahí estamos. Allí, mensajes, comentarios, sugerencias, opiniones a través de nuestras redes sociales. Pausa, ya venimos. Partidos políticos, ¿cuáles? Primero Justicia, Acción Democrática, la de Ramos Alú, hay que decirlo, ¿no? La de Ramos Alú, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular. 4 partidos políticos que participaron en estas designaciones, que se rotaban en las juntas directivas. Un año tú, un año yo, un año tú, un año yo. Y además yo debo aclarar que Primero Justicia y Voluntad Popular es lo mismo. Cuando uno revisa la génesis, eso fue Primero Justicia. O sea, cuando fue alcalde Leopoldo López, él fue por el partido Primero Justicia. Vienen de ahí todos estos personajes. Son los cómplices nacionales, partidos políticos. Tienen que asumir su responsabilidad. Así es, se ha formado esta comisión especial para investigar quiénes están detrás en este despojo deciduo a nuestro país. Pero ¿por qué tanto amor y por qué tanta necesidad de quitarle Citgo a Venezuela? Bueno, hay datos interesantes, queremos compartirlo con todas y todos ustedes. Fíjense acá. Fue secuestrada por Estados Unidos y Juan Guaidó en el año 2019. Y tiene un valor entre 12 y 14 mil millones de dólares. Posee 7.000 estaciones de servicio y 6 refinerías en los Estados Unidos. También genera utilidades de 1.000 millones de dólares al año, de 4.000 millones de dólares al año.
Ven ahí. A Venezuela se le adeudan 4.000 millones de dólares por las utilidades generadas en los últimos 4 años y PDVSA pasó de tener una deuda reclamable vinculada en sus activos en Estados Unidos de 3.4 mil millones de dólares a 23.600 millones de dólares. ¿Por qué tanta necesidad de quitarnos a Citgo? ¿Por qué tanta necesidad de quedarse Citgo? La ultraderecha quedarse consigo. Bueno, eso lo ha analizado nuestro querido invitado de hoy. Ya nos acompaña William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo. Gracias por estar con nosotros, periodista, más investigador de este tema tan importante, amigo de la casa y de nosotros acá. ¿Cómo estás, William? Saludos. Buenos días, gracias Gemma, gracias Michelle por la invitación. Tenía tiempo que no venía a tomarme un café en la mañana. Así es, siempre. Estamos esperando el café porque hasta ahora solo llegó el agua. Ay, no, tráiganle café cuando al William se invitado, aparece en los temas electorales, ¿no? Sí, por sí. cierto. Manzanilla en la mañana se puede llamar, que fue lo que me... Pero bueno, miren, gracias, de verdad. La importancia de Citgo. Sí. Que la importancia que tiene Citgo, cómo inició esto, en qué momento nos encontramos. Sí, ya lo resumí en algunas cifras Gemma ahorita, ¿no? Y una precisión ahí sobre el tema. Citgo es el activo, la empresa más importante que tiene Venezuela en el mundo y es una de las empresas más importantes que cualquier gobierno del mundo tenga en el extranjero. Vamos a empezar por ahí, eso no es poca cosa. Es una empresa que surgió de la compra de varias refinerías, específicamente 3 refinerías en los Estados Unidos, que se hizo durante los años 90, durante la llamada, los años 80, perdón, durante la famosa internacionalización de PDVSA. Venezuela compró unos activos, compró unas refinerías en Alemania, compró refinerías Caribe, ¿no? en el Caribe y compró refinerías en Estados Unidos. Esa empresa hoy es el 7º complejo refinador de la economía estadounidense, del mercado energético estadounidense. Tiene 3 refinerías, tiene, algunos dicen 7.000, otros dicen que tiene 5.000, 4.200 estaciones de servicio. En todo caso es una empresa conocida, es patrocinante de los Medias Rojas de Boston, entonces tiene una valla gigantesca en el estadio de los Medias Rojas, que es un símbolo incluso de la ciudad de Boston. Lo que quiero decir es para que vean la importancia económica y simbólica que tiene este activo. Cuando Donald Trump dice en junio del año pasado, ya como en esta precampaña en que anda, de que su plan era quedarse con el petróleo de Venezuela, no era con el petróleo de la faja petrolífera, era con Citgo. Porque Citgo es una empresa que fue creada y fue adaptada para que refinara petróleo venezolano. Es decir, son refinerías especializadas en refinar el petróleo pesado que sale de Venezuela. Entonces, bueno, por supuesto para Venezuela era un negocio producir el petróleo, llevarlo a Estados Unidos, refinarlo como Venezuela y venderlo. Por supuesto, la ganancia es mucho mayor que si solamente vendes el petróleo. Y por eso esa empresa le da entre 800 y 1.000 millones de utilidades, de ganancias al Estado venezolano. También es cierto lo que dice Emma en su cifra, cuando dice que hasta 2019, cuando es bloqueado efectivamente en agosto por Donald Trump, la empresa tenía una deuda que una parte es exigible y otra parte no era exigible, por cierto, pero bueno, vamos a sumarla, de 3.400 millones de dólares. Si tú tienes una empresa que produce 1.000 millones de dólares anuales y tienes una deuda de 3.000 millones, tú no tienes problema. Claro. Tú la puedes pagar. El problema es que ahora tiene una deuda exigible de 23.000 millones. Y esa sí no es pagable porque la empresa vale entre 13.000, 14.000, 15.000 millones de dólares. Es decir, el valor de las deudas que acumuló Citgo bajo la gestión en Citgo de Juan Guaidó, del señor Horacio Medina, del señor Carlos Jordá, de la señora Palacios, de todos los venezolanos sinvergüenza que se prestaron para una operación usando un tribunal, justificar unas deudas, incrementar esa deuda y hacer a la empresa inviable para ahora subastarla. Ese siempre fue el plan y el diseñador de este plan, termino ahí la pregunta que tú me decías, el gran diseñador de este plan es el señor José Ignacio Hernández, abogado venezolano que inicia como asesor y testigo estrella de Cristalex en una demanda contra Venezuela y termina como procurador de Guaidó, como protector de los activos de Venezuela y es el que monta todas estas operaciones para que esta deuda sea impagable y ahora la empresa está en riesgo de ser subastada. Es una operación criminal, la más criminal en la historia política de Venezuela. Ahora bien, viceministro, ¿qué pérdidas nos ha traído al pueblo venezolano este despojo de Citgo? Ya vamos para 4 años en esta situación. Se hablan de unas cifras multimillonarias en función de todo lo que hemos perdido el pueblo venezolano y hablamos, entre otras cosas, del tema de la salud. Bien, recordemos que Citgo, o dependía de Citgo, el tema de la salud, la atención de unos niños que lamentablemente fallecieron producto de todas estas situaciones que se han presentado. ¿De qué estamos hablando allí? Bueno, quiero señalar esas 2 cosas que tú mencionas. Primero, el volumen de ingresos que dejó de percibir la República a partir de 2017.
porque el bloqueo total de Citgo se da en 2019, pero a partir del 2017 el señor Trump, en la orden ejecutiva 13808, dice Citgo no le puede repatriar dividendos a Venezuela. Es decir, Citgo dejó de entregar dinero a Venezuela en 2017. y quedaron congeladas. Ahora esas cuentas son inauditables, yo sé que tienen una auditoría, que tienen unos auditores externos. Ese volumen de dinero que esa empresa tenía que entregar a Venezuela para misión vivienda, para salud, para educación, para salarios, para desarrollo social, para servicios públicos, para recuperación del servicio eléctrico, del servicio de agua, bueno, dejó de entregarlo en 2017 y no se sabe cuáles son las cuentas hoy de Citgo. ¿Cómo se ha manejado Citgo? ¿Quién tiene ese dinero? Se supone que está congelado en Estados Unidos. Uno de esos es el caso más dramático del programa de la Fundación Simón Bolívar, que era parte de Citgo y que atendía a pacientes venezolanos en el extranjero en operaciones de alta complejidad como trasplante de médula ósea o trasplante de hígado. Han muerto 52 de esos pacientes, la mayoría niños y adolescentes, porque la primera medida, el primer dinero líquido que consiguieron fue el de la Fundación Simón Bolívar, se lo apropió la gente de Guaidó y a través de Roland Carreño lo traía en Venezuela para pagar mercenarios y para pagar medios de comunicación y troles en internet y toda la campaña de guerra sucia contra el gobierno de Venezuela. Entonces, bueno, esa es la realidad, fue un golpe simbólico porque han muerto venezolanos por el robo de Citgo, pero además el impacto indirecto de dejar de recibir los recursos de Citgo para el desarrollo del país. Son más de 20.000 estaciones de servicio que tiene Citgo en los Estados Unidos, una presencia importante en la costa este. ¿En qué momento o en qué estatus se encuentra en este momento esta empresa? Bueno, la empresa se supone está operando, ellos han estado rindiendo cuentas, tienen una cuenta en internet, tienen una página web, han rendido parcialmente unos informes, no están publicados completos los informes de auditoría, que es una obligación que tendría que tener. Citgo sigue ahora financiando, dejó de financiar a los venezolanos que se estaban muriendo en el extranjero, dejó de entregar recursos y financia escuelas de Texas, escuelas del estado de Virginia, del estado de Tennessee. Pero hay una investigación en los estados propios de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay toda una serie de procesos porque recuerda que la empresa está muy demandada. Es decir, sí, la operación que hizo José Ignacio Hernández, y quiero aclarar, José Ignacio Hernández, porque yo dije esto ayer en la Asamblea Nacional y el diario Universal dijo que yo había acusado a Francisco Rodríguez, que es un economista opositor venezolano que también ha investigado el caso de Citgo, al contrario. Y aprovecho el espacio de ustedes, discúlpenme, para hacer esta aclaratoria y pedirle al Universal que rectifique la información que dio, que yo dije ayer en la Asamblea. Es José Ignacio Hernández Guaidó los principales responsables del problema de Citgo. Entonces, hay un montón de demandas y esta operación fue para legitimar esas demandas a través del juez Leonard Starr y bueno, eso se deriva en las deudas. Ahora, que haya investigaciones independientes en el sistema judicial, bueno, por supuesto. Pero no vayas a creer que es que el sistema de justicia lo está persiguiendo a Juan Guaidó. No hay que comprar esa narrativa de que el FBI lo va a meter preso. ¿No cree que lo vayan a meter preso? ¿O lo vayan a extraditar? A quien mete el principal cartel de droga está en los Estados Unidos y lo maneja la DEA. Pero también hay que decir que Estados Unidos los utiliza y cuando ya no les sirve los desecha. Ah, bueno, eso es otra cosa. Otra cosa que no crean. Por lo momentos el tipo está jugando tenis, está jugando pádel, ¿verdad? Es millonario, es dueño del Venezolano TV. EBTV, el dueño, se llama Juan Guaidó, compró ese canal con dinero robado a Venezuela y hoy es un magnate de los medios de comunicación de Miamizuela o Nanierzuela, como le dicen aquí. A ver, viceministro, hablando de ese tema de las penalidades o de las penas, ¿no?, que debiesen pagar, quisiéramos que, a ver si el equipo lo tiene allí presente para ponerlo. El Código Penal venezolano tiene un artículo que va en función a este tema. A ver si lo tenemos ahí para presentárselos a todas y a todos. Y tiene que ver con el artículo 132. Lo tenemos allí. Bueno, yo lo voy a ir leyendo mientras que el equipo lo consigue. Dice así: cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación será castigado con presidio de 8 a 16 años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiere concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiere el hecho. Es artículo 132 del Código Penal venezolano.
Es decir, entonces, que estas personas a las cuales se le ha hecho referencia, se ha creado esta comisión especial por parte del Parlamento venezolano, ya decía, y lo tendríamos nosotros, lo decía allí el diputado Pedro Infante, destacaba algunos partidos políticos que estuvieran incluidos allí. A estos les sale esta pena que está inmersa en el Código y también en nuestra Constitución. Claro, y no solo lo que establece el Código Penal, que ya, por cierto, para ese punto merecería una reforma, porque parece que 16 años por traición a la patria y por pedir una invasión extranjera, como ha pedido no solo Guaidó, porque ahí está la señora Machado, ahí está todo el liderazgo del llamado G4 de la oposición, que directo o indirectamente, recuerdan el tema del TIAR en la OEA, la solicitud de intervención a través del TIAR. También la Asamblea Nacional de Venezuela el año pasado aprobó 2 leyes muy importantes, la ley de extinción de dominio y la ley para la protección de los activos en el extranjero. Es decir, contamos ya con las normas jurídicas donde puede ser procesada estas personas por estos casos y hay que aplicarla. El país no entendería que no se aplique la justicia después de este robo descarado, criminal, que además, repito, más allá del daño económico, produjo miles de muertes en Venezuela, porque es las muertes indirectas en los quirófanos, por la debilidad, las carencias del sistema de salud, las muertes que se produjeron por ejemplo, las operaciones que no se hicieron y por lo tanto hubo todo lo que la sanción y todas las consecuencias que nos trajo. Así, en el cardiológico infantil, el cardiológico hacía 1.200 operaciones para bebés, para niños, gratis en 2012 y llegó a ser menos de 200 en el año 2020. Por el impacto de la sanción. Ahora bien, viceministro, vamos a hacer una pausa, conversamos con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo. Uno se pregunta, obviamente este tema está relacionado con el tema de bloqueo, que fue lo que ha ocurrido con Citgo. El tema del diálogo sigue avanzando. Uno se pregunta si uno de los temas podría ser, que Estados Unidos libere estas medidas coercitivas que mantiene, como las mantiene, por ejemplo, contra el avión de Entrasur. Lo decía, por ejemplo, el jefe de Estado, hablaba de 5 aeronaves, si mal no recuerdo, de Conviasa, así como otros activos del Estado venezolano, el oro, que están bloqueados en este momento. Pausa, ya venimos. Claro. Bueno, estamos de vuelta acá en su programa Café en la Mañana. Recuerden ustedes, conversamos con el viceministro William Castillo de Políticas Antibloqueo. Yo le comentaba, viceministro, acerca de las acciones legales que se están tomando desde Venezuela. Ya revisamos lo que contiene el Código Penal. Vamos a revisar este mensaje que publica, en este caso, el diputado Pedro Infante. Esto fue el día de ayer en la Asamblea Nacional. Dice, el 16 de el 16, enero, correcto. Que dice lo siguiente. Al momento, se reúne comisión especial para investigar la participación de los partidos políticos y representantes de la legislatura del 2016 al 2021 en el despojo y robo de la empresa venezolana Citgo, y allí el diputado Pedro Infante adjunta imágenes de lo que fue esta primera reunión que se sostuvo luego de que se estableciera esta comisión especial. Eso fue arrancando. El 8 de enero arrancó el nuevo periodo de la Asamblea Nacional y ahí mismo se estaba instalando esta comisión. Bueno, viceministro, ¿qué se puede decir en torno a la gente? Porque hay mucha gente, que se expresa y dice, que se haga justicia en este caso. Yo antes mencionaba Horacio Medina. Para los que no saben, Horacio Medina es aquel señor que apareció con la gente del petróleo, que en el año 2002 sabotearon PDVSA. Y por cierto, mucha de esa gente que todavía lo tratan por ahí de poner como personas tristes, pobrecitos, están trabajando ahora para transnacionales. Más, se habla inclusive de un plan que existía antes, ¿no? Es que, digo, esta gente del petróleo, como se le dice PDVSA, porque esta no era ninguna meritocracia, era una banda que se apropió de PDVSA y ahora, bajo el fantoche, ya liquidado, pero cuyos efectos lo estamos viendo del famoso gobierno interino, trabajaron para convertir los activos de Venezuela en propiedad de las corporaciones para los cuales ellos trabajan. Detrás de Citgo está ConocoPhillips. ConocoPhillips, hoy habrá que revelar también de los manejos que se hizo, lamentablemente, desde Venezuela, del más grande corrupto de la historia, en el petróleo y en la vida política venezolana, que fue Rafael Ramírez, también anda detrás de los activos de Citgo, porque esa sí es una operadora petrolera. O sea, detrás de Citgo andan fondos buitres, andan empresas de maletín como Cristalex. Usted busca la página de Cristalex, no existe, Cristalex no tiene sede en Canadá. Y cuando googlea, lo único que sale es el caso de Venezuela. Es una empresa financiera que vive de aumentar sus activos en función de que supuestamente tenía una propiedad en las minas Las Cristinas en Venezuela.
Entonces, hay delincuentes, empresas y hay proveedoras de Citgo. Por supuesto que dejamos de pagarle por el bloqueo de los activos de Citgo desde el 2017. Entonces, esas son las responsabilidades fuera, pero hay responsabilidades internas. Y yo digo, como bien lo explicaba ahí el diputado Pedro Infante, el llamado G4 tiene y le debe una explicación al país. Ellos están sentados en la mesa de diálogo, tú hablas del diálogo y hacías referencia. Ellos le deben una explicación de lo que hicieron en Monómero, en Citgo, lo que intentaron hacer con los terminales petroleros de Venezuela en el Caribe, lo que han tratado de hacer con las empresas de la CBG en Costa Rica, lo que intentaron hacer y lo que hicieron con el congelamiento de las cuentas de la CBG en España. Es decir, ellos tienen rabos de paja por todos lados. Y Rosales, Ramos Alú, Capriles, todo eso, y los delincuentes, Leopoldo López ni se diga, tienen una explicación al país. Pero también la tienen todos los parlamentarios que firmaron el Estatuto de la Transición. Y les voy a decir una cosa. Algunos de esos diputados, me consta, porque me lo han dicho, algunos de esos diputados dijeron, no, yo al año que en el 2021, ya cuando se venció, yo dejé de ser diputado y dije que yo no era diputado más nunca, porque eso se había muerto. Sí, pero ¿estarán cobrando o no? Porque se acaban de asignar 70 millones de dólares que son propiedad del Banco Central de Venezuela, 70 millones de dólares que están en Estados Unidos en una cuenta bloqueada por el Departamento del Tesoro para pagarse sus dietas y sus sueldos en el año. No se sabe cuántos son ni quiénes son, no sale el rostro, no salen las cuentas, no publican nada. Y esas personas tienen responsabilidad. Algunos están por aquí y vienen a Venezuela. Entonces yo digo, bueno, esa comisión tiene una tarea importantísima para el país. Le pregunto, viceministro, ¿qué hacer ahora? Se ha creado esta comisión especial, el gobierno bolivariano, la Cancillería de la República ha emitido un comunicado en función a lo que ha declarado este tribunal de subastar o de la posible subasta de Citgo. ¿Qué hacer? Sí, ahora es complejo, es muy buena la pregunta porque la gente al final dice, bueno, tú denuncias todo eso y ¿qué vamos a hacer? Bueno, la República ha seguido defendiéndose hasta donde se deja. Venezuela no puede entrar, por ejemplo, el procurador de la República, que es el verdadero defensor de los activos, de los intereses, el doctor Reinaldo Muñoz y su equipo, no puede entrar a un tribunal de Estados Unidos. Porque Estados Unidos dice que la única institución legítima que existe en Venezuela es una famosa AN 2015 que ahora dirige la señora Dinora Figuera, cuidadora de enfermos, entre comillas, en España, según dice ella misma, que ella vive de cuidar enfermos y acompañarlos. No sé si es enfermo de la oposición o otro tipo de enfermo. Entonces, tú no tienes acceso a los juicios. Es una debilidad. Por eso yo he llamado la operación de Delaware una operación de lawfare, porque se pretendió sacar del ámbito del Ejecutivo y llevarlo al terreno judicial y decir a Estados Unidos, bueno, como aquí el Poder Judicial es autónomo, ya Biden no tiene nada que ver, y si ellos subastan Citgo, bueno, eso es un juez que lo hizo. Fíjense la canallada que se está haciendo. Ahora Venezuela lo sigue denunciando, seguimos denunciándolo en todos los espacios internacionales, en todos los espacios multilaterales y diplomáticos, y por supuesto, una estrategia que obviamente no estoy enterado del detalle ni tengo por qué estarla, una estrategia de defensa jurídica que también por supuesto dirige el presidente Nicolás Maduro. Yo le voy a hacer una pregunta aquí atrevida, viceministro. ¿No cree usted que esto que está pasando en este momento, no solamente con Citgo, sino con PDVSA, es una estrategia de conspiración para acabar con PDVSA que se pudo haber iniciado desde antes o desde la llegada de la revolución? Si recordamos lo que pasó en el año 2002, 2003, bueno, los ataques a PDVSA, bueno, toda esta gente que se fue a trabajar para transnacionales, el tema de Rafael Ramírez. ¿Usted cree que Rafael Ramírez haya liderizado un movimiento de conspirativo contra la propia PDVSA? Mira, yo no lo descarto. Yo te digo, si analizamos los 20 años, 20 y tantos años de la revolución, yo digo, bueno, hay que hacer esta reflexión ante el país, de manera sincera y autocrítica. Porque es verdad que parte de los problemas de PDVSA han sido generados desde adentro. Yo diría dos grandes movimientos conspirativos, además de los que vinieron desde afuera. Primero la meritocracia del paro sabotaje, después el control que hizo Rafael Ramírez, que algún día tendrá que revelarse al país todas las trampas que hizo Rafael Ramírez para entregar PDVSA afuera, para comprometer el patrimonio de PDVSA sin informarle al comandante Chávez, y luego habrá que estudiar esta última movida, ¿verdad? Que también la hubo, el presidente lo decía, el tema de Guyana, donde se estaba tratando de quebrar a PDVSA al gobierno en medio del bloqueo desde adentro. Entonces, sí, le debemos una investigación, le debemos un debate al país y, bueno, donde habría que reconocer también las responsabilidades que hemos tenido, hay que hacerlo. Pero esto no significa que nosotros vamos a abandonar la lucha por la justicia y por recuperar nuestros activos. Y yo voy más allá, viceministro, ya para finalizar.
no estarían preparando todo este terreno o para lo que va a ser este año electoral 2024 en nuestro país, que están preparando toda la situación para crear caos de desestabilización en Venezuela y se van, por supuesto, como siempre lo hacen con el tema económico. Yo creo que esta última grupo que se montó en PDVSA pretendía llegar al 2024 en una crisis económica y vamos a llegar con una proyección de 8% de crecimiento. Yo creo que el éxito, la resistencia heroica del pueblo venezolano, la conducción política y económica del presidente Nicolás Maduro y del liderazgo colectivo de la revolución, lo que ha permitido que nosotros vayamos a un año electoral, aún con las amenazas que el presidente anunció de todavía siguen conspirando, buscando militares, buscando mercenarios para matarlo, para generar violencia, vamos a llegar a unas elecciones en paz y el pueblo venezolano le va a dar una lección a todos estos criminales, una lección política de dignidad de trabajo y en condiciones de bienestar. Bueno, excelente. Viceministro William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, importante hacer referencia a la página, por cierto, para que la gente pueda entrar. Sí, observatorio.gov.be. Ahí casi todo lo que hacemos está, casi todo. Excelente. Y hay cosas que hacen pero que no se pueden decir, pero se hacen. En silencio deben ser. Gracias, viceministro, por habernos acompañado, amigos. 11:55 minutos de la mañana. Nosotros también nos despedimos. Gracias a ustedes por su sintonía, por habernos acompañado. Mira, sería interesante ahora que el viceministro hace referencia, deberíamos hacer un programa del tema de las conspiraciones, ¿no? El tema petrolero. Pues no, y el tema petrolero, pero el tema de las conspiraciones que, mira, desde la llegada del comandante Chávez, sería bueno hacer una cronología de cuántas conspiraciones o pretensiones de conspiraciones militares se han hecho para derrotar a la revolución bolivariana. ¿Ah? Y que el presidente, por cierto, ayer decía, Capriles pensó que se ganaba la elección, y que en un mes, se va Nicolás Maduro en un mes. Ayer lo decía el presidente, ¿no? De parte de esas conspiraciones. En el 2023 nada más hubo 4. 2023, sin contar las que hubo antes, ¿no? Y las que posiblemente están fraguando que se van a estar derrotadas. 11:56, nos despedimos. Será hasta mañana, siempre con una sonrisa y que ahora bien, le va bien. Feliz tarde para todos. Chao, Venezuela. Ajá.